Beatriz movía el paño con movimientos lentos y casi meditativos sobre el antiguo reloj de péndulo en el salón. Un objeto que había sido testigo silencioso de generaciones de risas, y más recientemente, de silencios incómodos. El suave tic-tac del reloj marcaba los segundos, un contrapunto rítmico a la ansiedad que le apretaba el pecho. Fuera, el sol de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje, proyectando patrones de luz y sombra sobre el suelo de madera pulida. Estaba ocupada con una tarea tan cotidiana como el polvo, pero sus pensamientos eran un torbellino de presentimientos. Esperaba una visita, quizás una llamada, de Camilo, su hijo, y de Lucía, su nuera. Su instinto maternal, afinado por años de sutiles desaires y peticiones veladas, le decía que, una vez más, la visita estaría teñida de alguna necesidad, algún problema financiero o un nuevo proyecto que requería su apoyo incondicional. La casa, su refugio de paz, se sentía de repente vulnerable, expuesta a las exigencias que sabía que se avecinaban. El nudo en su estómago se apretó al recordar el incidente del mes pasado. Su querida amiga, la señora Elvira, había sufrido un desmayo, y Beatriz la había atendido, llamando a la ambulancia y quedándose a su lado hasta que llegó la ayuda. Había llamado a Camilo para informarle, esperando quizás una muestra de preocupación. Un simple «¿Estás bien, mamá?». En cambio, su respuesta había sido un torrente de reproches. «Madre, ¿por qué te metes en esas cosas? No eres médico. Deja esas situaciones a los profesionales. Tú, con tu teléfono de la esperanza, ¿crees que puedes arreglar el mundo con sentimientos y palabras bonitas? Deja la psicología a quienes estudiamos para eso. A veces eres tan imprudente». La conversación había sido breve, unilateral, y el desprecio en la voz de Camilo, su hijo psicólogo, había sido palpable. Para él, su trabajo voluntario en el teléfono de la esperanza, esa línea donde ofrecía consuelo y escucha a almas en agonía, era poco más que un pasatiempo de aficionada, un diletantismo que a veces, incluso, la hacía ver ridícula o desconectada de la realidad profesional. Se esforzaba por mantener la compostura, por sonreír y asentir a sus consejos profesionales, por interpretar el papel de la madre adorable, pero un poco ingenua, que esperaban de ella. Pero por dentro, una llama fría ardía, alimentada por cada burla, cada desprecio a su empatía, cada olvido de su valor real. Camilo, con sus títulos universitarios y su consultorio de diseño, parecía haber olvidado que la verdadera comprensión humana no siempre se aprendía en los libros, sino en la escucha atenta, en la conexión sincera que ella cultivaba cada noche en su humilde línea de ayuda. Su propia casa, con sus muebles clásicos y su ambiente hogareño, era para ellos un símbolo de su antigüedad, de su falta de ambición. La espera se hacía insoportable. Sabía que la llamada, o el timbre de la puerta, no tardaría en llegar, y con ella, otra petición, otro golpe a su ya maltrecho espíritu. El reloj de péndulo marcaba los segundos con una lentitud exasperante, como si quisiera prolongar su agonía. Pero Beatriz, a pesar de todo, se preparaba. Se armaba de una fachada de amabilidad y paciencia, la misma que había usado durante años para ocultar la verdadera magnitud de sus secretos y la inmensidad de su fuerza. El timbre sonó con una melodía chirriante, interrumpiendo el melancólico trance de Beatriz. Se enderezó, respiró hondo, y una sonrisa prefabricada se dibujó en sus labios mientras se dirigía a la puerta. Allí estaban Camilo, su hijo, y su esposa, Lucía. Fernando, con su traje impecable y su aire de ejecutivo de éxito, irradiaba una confianza superficial. Isabel, elegante y con un perfume caro, le ofreció una sonrisa forzada. Camilo, con su impecable traje de marca y un maletín de cuero brillante, irradiaba un aire de importancia. Lucía, elegante en su conjunto de diseñador
y con un aroma a perfume caro, le ofreció una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Madre, qué alegría verte. ¿Estás a la que tiene un corazón tan grande que hasta dedica su tiempo a escuchar los problemas de desconocidos?» Su última frase fue pronunciada con un ligero tono de condescendencia. Lucía, con un brillo calculador en sus ojos, se inclinó para darle 2 besos al aire, cuidando de no despeinar su perfecto peinado. «Beatriz, qué casa más acogedora. Siempre tan impecable. Aunque, la verdad, me sorprende cómo logras mantenerlo todo con ese aire clásico, pero con tanto encanto. Siempre tan tú, tan altruista». Su comentario, aunque aparentemente un cumplido, llevaba un matiz de superioridad que Beatriz percibió al instante. «Gracias, mis amores. Pasen. Pónganse cómodos. He preparado té y unas pastas caseras», dijo Beatriz, conduciéndolos al salón. Había dispuesto todo con esmero, como siempre, a pesar de saber que rara vez apreciaban esos pequeños gestos de calidez. Camilo se sentó en el sofá de terciopelo, que le pareció demasiado blando para su gusto moderno. «Madre, no sabes lo agotado que estoy. La clínica de psicología está en un punto álgido. Las nuevas terapias, las negociaciones con las aseguradoras, los seminarios que doy en la universidad. Es un mundo de competencia feroz, ya sabes. Necesitamos ser los referentes, y para eso, la inversión es constante. No es como tu voluntariado, madre, que con un par de palabras amables, ya está». Una risa despectiva se le escapó. Lucía, asintiendo con gravedad, añadió: «Sí, Beatriz, Camilo trabaja incansablemente. Queremos expandir la clínica, abrir nuevas sedes, modernizar la tecnología de evaluación. El mundo de la psicología está cambiando, ya no es el de las simples conversaciones. Necesitamos capitalizar la oportunidad. Y para eso, a veces se necesitan sacrificios». El preámbulo se extendió por casi 1 hora. Una sinfonía de autoproclamados éxitos y desafíos disimulados. Una danza de la vanidad que Beatriz sabía que era el preludio a la verdadera razón de su visita. Las miradas furtivas entre ellos, la forma en que Camilo se ajustaba el puño de su camisa, la manera en que Lucía tamborileaba los dedos sobre su bolso de marca, todo delataba la inminente petición. Finalmente, Camilo carraspeó, su voz adquiriendo un tono de solemnidad artificial. «Madre, hay algo importante de lo que queríamos hablarte. Es delicado, y sabemos lo mucho que valoras tu privacidad y tu singular forma de ayudar a los demás, pero, bueno, es por el bien de la familia. Y de tu futuro». Lucía, con una mano sobre el brazo de Camilo, añadió con un tono meloso: «Es por el futuro de Mateo, Beatriz, tu nieto. Queremos asegurarle la mejor educación, las mejores oportunidades, y para eso, a veces hay que tomar decisiones difíciles, pero inteligentes». Beatriz, con la paciencia de un árbol milenario, asintió, aunque por dentro un nudo de resentimiento comenzaba a tensarse. «Díganme, ¿de qué se trata esta oportunidad de oro que requiere decisiones difíciles?» Camilo se inclinó hacia adelante, su voz casi un susurro conspirador. «Mira, madre, se trata de una inversión única. Hay una oportunidad de adquirir un edificio entero en el centro de la ciudad para convertirlo en un centro de bienestar psicológico de vanguardia. Sería la clínica más grande y moderna del país. El dueño actual está en problemas y necesita vender rápido. Si logramos hacernos con esa propiedad, seríamos los líderes del sector. Podríamos ofrecer un sinfín de servicios, desde terapias innovadoras hasta talleres de mindfulness. Sería nuestro imperio, pero para ello necesitamos un capital considerable. Y hemos pensado que tú, con tus ahorros,
con lo que te ha quedado de la venta de la casa de la abuela o de la pensión de papá. Podrías ayudarnos. Especialmente con ese dinero que tienes guardado para imprevistos y que no está generando rentabilidad. Beatriz alzó una ceja, la cifra resonando en su mente. Mis ahorros no son tan cuantiosos como para comprar un edificio entero. Y ese dinero es mi seguridad para la vejez. Lucía intervino rápidamente, sus ojos grandes y suplicantes. Pero, Beatriz, precisamente por eso, esta inversión no solo protegerá tus ahorros, los multiplicará. Piensa en ello como una jubilación dorada garantizada. No tendrás que preocuparte por nada. Podrías viajar, hacer lo que siempre quisiste, sin tener que seguir malgastando tu tiempo en ese teléfono de la esperanza que ni siquiera te paga. Su última frase fue un dardo, apenas disimulado, una nueva ofensa a su vocación. Camilo, viendo la duda en los ojos de su madre, se puso dramático. Madre, si no conseguimos este capital, la oportunidad se esfuma. Mis colegas se reirán de mí. Mi carrera se estancará. Te necesitamos. Eres nuestra última esperanza. Queremos que sea entre nosotros, en familia, por la confianza. ¿No quieres ver a tu nieto Mateo en los mejores colegios, con un futuro asegurado por el éxito de su padre, el psicólogo de renombre? La manipulación era tan burda, tan predecible, que Beatriz sintió una punzada de náuseas. Pero la palabra nieto siempre era su talón de Aquiles, la única cuerda que aún conservaban para tirar de ella. Por un instante, el rostro de Beatriz se endureció. Sus ojos, por un momento, revelaron una chispa fría, casi imperceptible. Pero luego, la máscara de la madre abnegada volvió a caer sobre su semblante. La conversación se prolongó. Una coreografía de súplicas veladas y falsas promesas. Camilo y Lucía, como dos depredadores, se turnaban para desgastar la resistencia de Beatriz, pintando un cuadro desolador de su futuro sin su ayuda, y un futuro dorado si accedía. Mencionaron la hipoteca inversa de su casa, la pequeña propiedad que ella había conservado como último refugio, con el pretexto de que ya era demasiado grande para ella sola, y que podría vivir cómodamente con ellos. O que invirtiera en la compra de acciones de una empresa tecnológica, que según ellos era una mina de oro, y que esa era una forma de honrar su legado, sin que ella se preocupara por los riesgos. Beatriz apretó los labios. El sabor amargo de la traición era insoportable. Era la misma historia de siempre, solo que cada vez la estafa emocional era más descarada. Mientras Camilo y Lucía seguían con su monólogo sobre la urgencia del proyecto y la inmensidad de la oportunidad, Beatriz se excusó con un pretexto trivial: ir a la cocina por más azúcar, para tomar un respiro. La casa, que ella había intentado mantener como un santuario de paz, ahora se sentía invadida, profanada por la voracidad de su propio hijo y nuera. Se detuvo en el umbral del comedor, justo antes de girar hacia la cocina, y por un instante, el hilo de su paciencia se quebró al escuchar las voces amortiguadas de ellos, que seguían en el salón, creyéndola fuera de alcance. ¿Ves, Lucía?, susurró Camilo con un tono de fastidio apenas disimulado. Te dije que la idea del centro de bienestar sería el cebo perfecto. A mamá le encanta eso del futuro del nieto, ayudar a la gente. Es tan predecible. Lo de la hipoteca inversa y las acciones de la tecnológica son los planes B y C, pero el grueso tiene que venir de ahí. Una risita condescendiente escapó de los labios de Lucía. Sí, querido, pero aún no puedo creer que se resista tanto. Digo, ¿para qué quiere tanto dinero guardado? ¿A su edad? ¿Qué más va a hacer? ¿Comprar más hilos para sus tejidos y escuchar más dramas en su teléfono? Camilo, con un resoplido, añadió: es que no entiende el negocio de la psicología moderna.
Vive en su propio mundo de sentimientos y conversaciones amables. Siempre lo mismo, los mismos consejos genéricos que da en esa línea de ayuda. Por favor, como si la empatía pagara las facturas o comprara consultorios de lujo. Parece que aún piensa que estamos en la época de la psicología freudiana. Y esta casa, madre mía, es como un museo de los años 70. Esos muebles antiguos, esas fotos viejas y ese teléfono de línea fijo que usa para sus llamadas. Huele a rancio, a naftalina. Necesita una modernización urgente, o mejor, una venta rápida. La risa de Lucía resonó, aguda y despectiva. Oh, no te preocupes, Camilo. Cuando mamá ya no esté, o mejor dicho, cuando se mude a un lugar más adecuado, porque ya sabes que lo de la inversión en el centro es solo un paso intermedio para que empiece a desprenderse de todo. Esta casa será perfecta para nosotros, o para venderla. Con una buena reforma, claro. Tira todas esas antiguallas y ponemos algo minimalista, luminoso, de diseño. Derribamos esa pared del salón para abrir el espacio, y ese cuarto de voluntariado. Se puede convertir en una sala de juegos para Mateo, y la pondremos en Airbnb, o incluso la vendemos y el dinero nos servirá para asegurar ese centro de bienestar. Camilo intervino con un tono más serio, pero no menos frío. No seas tan ingenua, Lucía. El plan es venderla. ¿Para qué mantenerla? La casa vale una fortuna. Con ese dinero y lo de sus ahorros, podemos cerrar la compra del edificio de una vez. Y para mamá, un bonito apartamento en un residencial para la tercera edad. Con servicios, para que no tenga que preocuparse de nada. Es lo más práctico. Así ella estará atendida y nosotros tendremos la libertad de hacer lo que queramos con todo esto, sin que su aura vintage nos estorbe. Beatriz se quedó inmóvil, las palabras de su hijo y su nuera golpeándola como bofetadas heladas. No era solo la avaricia ni el cálculo descarado. Era el absoluto desprecio por su ser, por su vida, por todo lo que ella valoraba. La casa, que para ellos era solo un activo a monetizar, era el refugio de sus recuerdos, el testigo silencioso de sus noches de escucha. Su vocación, su pasión, una antigua reliquia. ¿Cuando mamá ya no esté? La frase le taladraba la mente. Ya no existía el sí, solo el cuándo. Ella ya era un estorbo, una pieza obsoleta en su gran juego de ajedrez financiero. Los hilos de tejido, los libros de poesía, la línea de ayuda. Todo lo que para ella significaba vida, para ellos era un reflejo de su propia mediocridad, de su falta de modernidad y cientificidad. La traición no era solo económica, era existencial. Sus propios hijos la veían como una reliquia, una carga a desechar. El dolor, que ya era una parte familiar de su existencia, se transformó en algo nuevo. Una rabia gélida, una determinación silenciosa que se solidificaba en lo más profundo de su ser. Giró sobre sus talones y regresó al salón, con el rostro impasible, como si no hubiera escuchado nada. La sonrisa artificial en sus labios era, por primera vez, una verdadera sonrisa, aunque solo ella conocía su significado oculto. La calma era solo la superficie de un océano a punto de congelarse. El aire en el salón se había vuelto denso, cargado con la tensión que Beatriz había acumulado, una tensión invisible para su hijo y nuera, quienes seguían inmersos en su autoengrandecimiento y las patéticas justificaciones de su voracidad. Beatriz se sentó de nuevo, su taza de té posada en el platillo, sus manos, curiosamente, más firmes que nunca. Los rostros expectantes de Camilo y Lucía, sus miradas calculadoras, no lograron perturbar la quietud que había encontrado en su interior. «Madre, ¿qué piensas?», preguntó Camilo, con una impaciencia apenas contenida. Beatriz les miró. Sus ojos,
que hasta ese momento irradiaban una dulzura inagotable, ahora brillaban con una luz gélida que ellos no supieron interpretar. Lo he meditado y comprendo su visión, sus ambiciones. Entiendo la necesidad de asegurar el futuro de mi nieto, de la familia. Entiendo que, a mi edad, debo pensar en la practicidad, en no ser una carga. Y sí, la venta de la casa y la inversión de mis ahorros en la compra de ese edificio para el centro de bienestar es una oportunidad, como dicen. Su voz era serena, casi un susurro, demasiado serena. Consideren que tienen mi apoyo. Haré lo necesario. Mañana mismo iré al banco, firmaré los documentos para la transferencia de mis ahorros y pondré en marcha lo de la venta de la casa. Un suspiro de alivio colectivo llenó la habitación, tan audible que casi se pudo tocar. Los rostros de Camilo y Lucía se iluminaron con una alegría descarada, una satisfacción tan burda que a Beatriz le pareció grotesca. Lucía y Camilo intercambiaron una mirada de triunfo. «Madre, eres la mejor. Siempre supimos que podíamos contar contigo. Esto es por la familia, por nuestro futuro». Beatriz, reprimiendo el nudo de resentimiento que se había anudado en su estómago, se forzó a sonreír. «Claro, mis amores. Siempre por la familia». La lucha interna era feroz. Una parte de ella, la que había criado a ese niño con un amor incondicional, gritaba de dolor, de indignación. ¿Cómo había llegado a ser tan ajeno a la decencia? ¿Tan ajeno a ella? Pero otra parte, una parte nueva y fría, observaba con una distancia casi científica. Lo hacen por el futuro de la familia. Se autoengañó, las palabras sonando huecas en su mente. Debo ayudarles. La frase, que antaño habría sido un bálsamo, ahora era un veneno lento, corroyendo los últimos vestigios de su fe en él. La mañana siguiente Beatriz se dirigió al banco con una determinación que la sorprendió incluso a sí misma. El sol de otoño se filtraba a través de las hojas amarillentas de los árboles, proyectando sombras danzarinas sobre el asfalto. El edificio del banco, con sus columnas imponentes y su aire de inquebrantable solidez, se erguía ante ella como un monumento a las decisiones irrevocables. La gerente de la sucursal, la señora Gabriela Montes, una mujer de aspecto severo y eficiencia implacable, la recibió con una sonrisa profesional. Beatriz conocía bien a Gabriela. Era la misma persona con quien había gestionado los ahorros de su modesta pensión de viudedad, y más recientemente, los lucrativos, aunque discretos, ingresos de una consultoría de comunicación estratégica que mantenía en secreto. «Beatriz, es un placer verte. ¿En qué puedo ayudarte hoy?» Gabriela no era de las que andaban con rodeos. Beatriz, con una voz que sorprendentemente no temblaba, explicó su deseo de liquidar una parte significativa de sus ahorros para una inversión familiar y de poner su casa en venta inmediata. Gabriela, siempre profesional, le presentó los documentos, explicando cada cláusula, cada letra pequeña. Beatriz apenas la escuchaba. Su mirada estaba fija en la firma que estaba a punto de estampar, no solo sobre un papel, sino sobre su pasado, sobre la persona que había sido. Era un acto de sacrificio, sí, pero también de liberación. La tinta corrió sobre el papel, dejando un rastro oscuro, definitivo. Con cada letra de su nombre, un pedazo de la vieja Beatriz se desprendía, dejando espacio para algo más duro, más resolutivo. Al salir del banco, Beatriz no sintió la opresión que esperaba. En cambio, una extraña ligereza la invadió. Era como si se hubiera desprendido de un peso, no el del dinero, sino el de las expectativas y las ilusiones que había puesto en su hijo. Regresó a casa, no para lamentarse, sino para trabajar. Se encerró en su pequeño estudio, una habitación atestada de libros de psicología, filosofía y arte.
Pero en el centro, un ordenador portátil de última generación y un teléfono de comunicaciones encriptadas brillaban con una luz fría. Los dedos que habían pulido el reloj y firmado documentos de renuncia ahora volaban sobre el teclado del portátil, no para crear mundos de fantasía, sino para tejer una red de hechos, de pruebas, de verdades. Un nuevo capítulo comenzaba, no solo en su vida, sino en la historia que estaba escribiendo para su hijo. El Gran Simposio Nacional de Psicología se acercaba, y con él, el lanzamiento oficial del Centro de Bienestar Psicológico de Camilo. Beatriz lo sabía, y sabía que sería el escenario perfecto para el acto final de su drama personal. La humillación que le esperaba, la que ellos le infligirían, sería la última. Después de eso, el telón caería, y la verdad, cruda y reveladora como una sesión de terapia brutal, saldría a la luz. Se preparó, no con esperanza, sino con una fría y calculada certeza. El aire vibraba con una electricidad palpable en el gran salón de eventos del Palacio de Congresos, donde se celebraba la fiesta de lanzamiento del Centro de Bienestar Psicológico Integral de Camilo. Un evento pomposo y ostentoso que su hijo y nuera habían organizado para consolidar su estatus social y atraer a potenciales inversores y clientes de alto perfil. Las luces brillantes de los focos reflejaban en el suelo de mármol pulido. Las copas de champán tintineaban con una cadencia constante, y un murmullo incesante de conversaciones superfluas llenaba el ambiente, como un enjambre de abejas zumbando sobre una flor de néctar amargo. Beatriz, envuelta en un vestido de seda de un color azul profundo, modesto pero elegido con amor y que había sido un regalo de su difunto esposo, se sentía como una intrusa en su propio drama. Era un vestido sencillo, sin adornos excesivos, una oda a la elegancia discreta y atemporal. Un contraste total con la moda estridente y ostentosa que la rodeaba. La sala estaba atestada de personas que irradiaban un lujo descarado. Trajes caros, joyas relucientes, maquillajes perfectos y sonrisas tan falsas como los elogios que se prodigaban mutuamente. Parecían flotar en una burbuja de riqueza y superficialidad, ajenos al mundo real de la empatía y la conexión genuina que Beatriz conocía tan bien. Beatriz, en contraste, se sentía como una pieza fuera de lugar, una nota disonante en esa orquesta de vanidad. Observaba la escena a través de sus ojos, que parecían percibir la falsedad de cada gesto, la superficialidad de cada interacción. Había una punzada de esperanza, un vestigio de la madre que aún anhelaba el reconocimiento de su hijo. Quizás hoy, después del sacrificio de sus ahorros, después de la venta de su casa, la valorarían. Quizás la verían, no como la diletante del teléfono, sino como la matriarca que había apoyado sus sueños, su ambición. Esa tenue llama de esperanza parpadeaba en su pecho, a pesar de la fría certeza de lo que realmente era su destino. Camilo y Lucía se movían por la sala con una estudiada despreocupación. Los anfitriones perfectos, saludando a los invitados con sonrisas deslumbrantes y apretones de manos firmes. Camilo, con un micrófono de solapa, coqueteaba con las cámaras de los medios especializados en bienestar y salud mental, mientras Lucía, con un vestido que parecía esculpido sobre su figura, se pavoneaba a su lado, sus risas resonando con una estridencia que a Beatriz le pareció irritante. Beatriz los observaba desde un rincón discreto, sintiendo el peso de su invisibilidad. Intentó acercarse a ellos un par de veces, con la intención de ofrecer una felicitación sincera, quizás incluso de sentir un atisbo de conexión. Pero cada intento fue abortado por un nuevo apretón de manos, una nueva conversación, una nueva oportunidad para que su hijo brillara en su mundo artificial de bienestar vacío. La música lounge se mezclaba con el murmullo constante de las conversaciones, creando una cacofonía que a Beatriz le perforaba los oídos. La comida gourmet, dispuesta con una sofisticación casi ofensiva,
permanecía en las bandejas, intocada, mientras los invitados se deleitaban con las copas de champán y el chismorreo de la industria. Beatriz se sirvió una taza de té de hierbas, un gesto casi subversivo en medio de tanta opulencia etílica. En un momento vio a Camilo señalarla discretamente a uno de sus colegas psicólogos, mientras ambos soltaban una risita. El corazón de Beatriz se encogió. Siempre era lo mismo. El objeto de sus burlas, la pobre abuela, que no encajaba en su mundo de apariencias científicas. A pesar de todo, se aferraba a la esperanza. Tal vez, al final de la noche, la llamarían. Le darían un abrazo sincero. Le agradecerían el apoyo. Tal vez hoy, por fin, su sacrificio no habría sido en vano. La fe era una bestia tenaz, difícil de matar, incluso frente a la evidencia de su propia futilidad. Pero la noche aún era joven, y la humillación apenas comenzaba a perfilarse en el horizonte del flamante centro de bienestar psicológico. El momento culminante de la noche llegó cuando Camilo, con un micrófono en la mano y una sonrisa que pretendía ser carismática, anunció que era el momento de los discursos. El murmullo en el salón de eventos se atenuó, y todos los ojos se volvieron hacia el pequeño estrado, donde él, Lucía, y otros directivos del centro de bienestar se erguían como realeza de su propio imperio de la psicología. Beatriz, desde su rincón, contuvo el aliento. Quizás ahora, pensó. Quizás ahora la nombrarían, la reconocerían. Le dedicarían unas palabras de agradecimiento por su apoyo incondicional, por el sacrificio de sus ahorros que había hecho posible esta fastuosa velada. Camilo comenzó su discurso con una efusiva bienvenida, agradeciendo a los socios visionarios, a los inversores clave y a los colegas de la élite psicológica por su presencia. Lucía tomó el relevo, hablando con pasión sobre la misión de vanguardia del centro, su compromiso con la salud mental holística y la innovación en terapias. Los directivos añadieron detalles sobre los programas de bienestar y las proyecciones de crecimiento. La audiencia aplaudió, las cámaras de los reporteros especializados destellaron, y el champán volvió a fluir. Beatriz, con el corazón encogido, esperó. Y esperó. No hubo mención alguna a ella, a su contribución, a su existencia. Era como si no estuviera allí, como si el dinero que les había entregado hubiera surgido de la nada. Cuando Camilo y Lucía bajaron del estrado, rodeados por una multitud de admiradores y socios potenciales, Beatriz se armó de valor y se acercó, decidida a forzar el reconocimiento que sentía merecer. «Hijo, felicitaciones. El evento es magnífico», dijo Beatriz, con una voz que esperaba que sonara cordial, no desesperada. Camilo la miró con una expresión de sorpresa, como si se hubiera olvidado de su presencia. «Ah, madre. Sí, gracias. Estamos muy contentos. Ha sido mucho trabajo, pero el esfuerzo vale la pena, ¿verdad?» Su mirada se desvió rápidamente hacia un grupo de psiquiatras influyentes que acababan de entrar. Beatriz intentó captar la atención de Lucía. «Lucía, tu discurso fue muy inspirador. Me siento muy orgullosa de ver hasta dónde han llegado». Lucía, con un gesto impaciente, apartó la mirada. «Sí, Beatriz, gracias. Pero ahora no es el momento para sentimentalismos. Estamos en un evento profesional. Necesito hablar con el doctor Morales sobre posibles colaboraciones. No me distraigas, por favor». Su tono era cortante, casi un reproche. Luego se volvió hacia Camilo y susurró, lo suficientemente alto para que Beatriz lo oyera. «Deberíamos haberle dicho que no viniera. Siempre desentona con sus vestidos anticuados. Parece la abuela de la limpieza». El comentario hirió a Beatriz como una estocada, pero aún no había alcanzado el fondo. Uno de los colegas psicólogos de Camilo, un joven arrogante llamado Ricardo,
se acercó al grupo. «Camilo, ¿quién es esta señora? ¿Es una de tus pacientes con problemas existenciales que se confunde de clínica?» La pregunta era una burla descarada. Camilo soltó una risa hueca que reverberó en el pecho de Beatriz. «Oh, no, Ricardo. Ella es mi madre, la que hace de voluntaria en el teléfono de la esperanza, dando consejos a los desvalidos. Ya sabes, la que no tiene estudios formales en psicología. Pero la queremos mucho, ¿verdad, madre?» Camilo le dio una palmada en el hombro, una acción que ella percibió como un gesto de lástima, no de afecto. Luego, se volvió hacia Ricardo y, apartándose un poco de Beatriz, comenzó a hablar en voz baja. «No te imaginas lo que costó convencerla de vender la casa y darnos sus ahorros para el centro. Pero el dinero es el dinero, ¿no? Y para que no moleste mucho, la trajimos. Así se siente parte de esto, aunque no entienda nada de la psicología moderna y las terapias cognitivo-conductuales». Las palabras, aunque susurradas, llegaron a los oídos de Beatriz como una explosión. No solo la ignoraban, no solo la despectivaban, sino que ahora se burlaban de su sacrificio, de su vulnerabilidad, delante de extraños y de sus propios colegas profesionales. La humillación era pública, descarada, fría y calculada. Lucía, que escuchaba la conversación, soltó una risa ahogada. «Sí, al principio se puso un poco dramática, pero al final entendió que era por nuestro bien. Es que no se da cuenta de la importancia de estas cosas. Cree que todo se arregla con empatía y escucha activa. Es tan ingenua». Ricardo añadió: «Claro, Camilo, ella con sus consejos de abuelita y tú construyendo un imperio de la salud mental. ¡Qué contraste!». Las palabras de Ricardo, como un látigo invisible, resonaron en los oídos de Beatriz. «Claro, Camilo, ella con sus consejos de abuelita y tú construyendo un imperio de la salud mental. ¡Qué contraste!». En ese instante, algo se quebró dentro de Beatriz. No fue un dolor agudo, sino un frío repentino, como si una grieta se hubiera abierto en su pecho y un viento helado hubiera barrido todo el dolor y la ofensa, dejando solo un vacío glacial. La máscara de la madre abnegada y la voluntaria ingenua se desintegró, revelando una dureza de diamante que había estado latente durante décadas, oculta bajo capas de afecto y sacrificio. Sus ojos, que hasta ese momento habían reflejado una mezcla de tristeza y esperanza menguante, se volvieron transparentes, inescrutables, casi inhumanos. Miró a Camilo, a Lucía, a Ricardo. Ya no veía a su hijo, a las personas a las que había amado incondicionalmente, por las que había luchado, por las que había soñado. En su lugar, vio a 3 extraños, 3 depredadores con rostros familiares, marionetas movidas por los hilos de la avaricia y el ego. Eran ajenos a ella, a su esencia, a su valor. Y ella, por primera vez en su vida, se sintió ajena a ellos. El estruendo del salón, los tintineos de las copas, las risas vacías, todo se desvaneció en un murmullo distante, como si Beatriz se hubiera sumergido bajo el agua, un oasis de silencio en medio del caos. Sintió una lucidez escalofriante, una certeza absoluta que le heló la sangre. Había cruzado un umbral, un punto de no retorno. Ya no había dolor, no había ofensa, no había perdón. Solo una resolución fría y cristalina, forjada en la fragua del desprecio y la traición. Era el nacimiento del fénix, pero no de las cenizas de un dolor romántico, sino del hielo de la indiferencia. Sin decir una palabra, sin un cambio discernible en su expresión, Beatriz se dio la vuelta. Sus movimientos eran lentos, deliberados, cargados de una dignidad imponente. La espalda recta, la barbilla ligeramente levantada,
la mirada fija en el horizonte invisible. La seda azul de su vestido se deslizaba con un susurro apenas audible mientras caminaba, alejándose del grupo, de la multitud, de la farsa. No había prisa, no había arrepentimiento. Cada paso era una afirmación de su nueva identidad. Camilo y Lucía, inmersos en su pequeña burbuja de autocomplacencia, tardaron unos segundos en darse cuenta de su partida. Camilo, el primero en notar su ausencia, frunció el ceño. «Madre, ¿a dónde va?» Pero Beatriz ya estaba lejos, sus pasos resonando en el mármol pulido con una resonancia que, para ellos, era simplemente el sonido de unos tacones, pero para ella, el redoble de tambor del destino. Los otros, al darse cuenta, intercambiaron miradas confusas. «¿Se habrá sentido mal?», murmuró Lucía, con un atisbo de preocupación que se disipó rápidamente. Ricardo se encogió de hombros. «Seguro que se cansó. Estas cosas no son lo suyo. Mejor. Así no estorba con sus preguntas existenciales». Pero no estorbaba. Liberada del peso de las expectativas filiales, del lastre del amor no correspondido, Beatriz emergió del salón de eventos como una figura transformada. Sus pasos la llevaron fuera del edificio, hacia la fría noche, donde el aire puro se sentía como una promesa. El sonido de los aplausos y las risas de la fiesta se desvanecieron detrás de ella, reemplazados por el silencio de su propia determinación. Había renacido, no como la heroína de un melodrama, sino como la protagonista de un thriller oscuro, con un final aún por escribir. Y esta vez, el final no sería feliz para todos. El aire de la noche de Madrid mordía la piel de Beatriz, pero ella no sentía el frío, solo la gélida claridad de su propósito. Sus dedos, que minutos antes habían apretado el puño con una fuerza apenas contenida, ahora volaban con agilidad sobre la pantalla de su teléfono encriptado. No buscó el nombre de su hijo, ni el de una amiga. Su mirada se detuvo en un contacto. Inspector Vargas. Su leal aliado, el único que conocía la verdadera magnitud de sus contribuciones, el hombre que había confiado en su instinto cuando nadie más lo habría hecho. La llamada se conectó en el segundo timbre. La voz del inspector Rafael Vargas, generalmente grave y autoritaria, sonó con una inusual seriedad. «Beatriz, te esperaba. ¿Es la hora?» La pregunta no fue una interrogación, sino una afirmación, un reconocimiento de un pacto tácito, forjado en años de colaboración secreta. Beatriz no titubeó. Su voz, antaño suave y melódica, ahora poseía una frialdad de acero. «Es la hora, Rafael. La humillación ha superado el punto de no retorno. Los han desenmascarado, a ellos mismos y a mí. Ya no hay vuelta atrás. Activa el plan. Despliega todos los recursos. Quiero que no quede piedra sobre piedra». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, un silencio de entendimiento y confirmación. «Entendido, Beatriz. Todo está listo. Los expedientes están clasificados, las filtraciones preparadas, los contactos en los medios de inteligencia avisados. Nuestro protocolo dama de la noche, como lo llamaste, está plenamente operativo. ¿Hay alguna instrucción adicional?» «Solo una», respondió Beatriz, su mirada perdida en la distancia, en las luces centelleantes de la ciudad. «Quiero que cada paso sea quirúrgico, que sientan el peso de cada mentira, de cada desprecio. Y quiero que sepan, al final, de dónde vino. Que entiendan que no fui la vieja ingenua que ellos creían, sino la arquitecta de su propia caída. Y que la verdadera psicología, Rafael, no siempre se aprende en las universidades, sino en la escucha más profunda». Rafael rió, un sonido grave y satisfecho. «Excelente, Beatriz. Esa es la voz silenciosa que el gobierno conoce. Me pondré en marcha de inmediato. Te mantendré informada.
El espectáculo está a punto de comenzar. Beatriz colgó el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de anticipación y liberación. Durante años había vivido una doble vida, un secreto que la había protegido, pero también la había aislado. Ahora, ese secreto era su arma, su escudo, su sentencia. El plan de contingencia no era un capricho del momento, sino una estrategia meticulosamente elaborada, desarrollada a lo largo de los años, mientras su hijo crecía en su burbuja de egoísmo y avaricia. Había sido una previsión, una red de seguridad emocional y financiera que se había activado en el momento preciso. Rafael, un hombre de la ley astuto y un genio de la estrategia antiterrorista, había sido su confidente y su ejecutor. Y ahora había llegado el momento de la verdad. El diálogo con el inspector Rafael Vargas fue una danza de sombras y verdades, una coreografía de inteligencia y paciencia que había durado años. El secreto de Beatriz, su verdadera fuente de influencia, era una historia que superaba con creces la humilde fachada de la voluntaria del teléfono de la esperanza. «Beatriz, la gente que trabaja en esto sabe que tu diletantismo es, en realidad, una habilidad innata que ni la más cara de las universidades puede enseñar», dijo Rafael, su voz grave resonando en la discreta oficina de seguridad. Cuando la cúpula te propuso para la condecoración, muchos se preguntaron quién eras. Yo solo les dije: es la mujer que salvó miles de vidas, la que evitó el mayor ataque en la historia de nuestro país, y lo hizo desde un teléfono fijo en su casa, con su empatía. Me llamaste la voz silenciosa, y no hay nombre más apropiado. Beatriz asintió, una leve sonrisa teñida de melancolía asomando en sus labios. Aquel día, la llamada del hombre desesperado. Eran las 2 de la madrugada. Decía estar solo, con la vida sin sentido, al borde del abismo. Mi hijo diría que era un caso de manual de depresión. Pero yo, Rafael, yo sentí algo más. No era la desesperación habitual. Era una furia fría, una determinación helada que trascendía las palabras. Su tono de voz, el silencio en el fondo, la forma en que evitaba ciertos temas mientras se obsesionaba con otros, detalles que para un psicólogo profesional serían insignificantes, para mí eran balizas. Rafael tomó el relevo, la historia entrelazándose entre sus voces. Mientras Camilo se reía de tu intuición de abuela, tú le preguntabas sobre los sonidos que escuchaba a su alrededor. Él mencionó, casi sin querer, un pitido metálico que le taladraba la cabeza y el olor a disolvente. Luego preguntó si la vida valía la pena vivirla en un mundo tan injusto. Tú, en lugar de darle un diagnóstico, le hiciste una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que te duele más de este mundo, hijo? Cuéntame. Y él, con una voz que se quebró, habló de una traición, de un grupo, de una explosión que le daría justicia a los oprimidos. Mencionó un lugar de muchos cristales y una gran afluencia de personas. Yo no soy una psicóloga, Rafael, dijo Beatriz. No tengo las herramientas clínicas de Camilo, pero tengo empatía, y la empatía me dijo que no era un suicida. Era un hombre roto, sí, pero también un fanático, y el pitido y el olor eran las bombas. Llamé al 091, no con teorías, sino con detalles. Un hombre joven, voz ronca, acento del este. Me habló de traición y justicia. Dijo que hay un pitido y olor a disolvente. Mencionó un lugar de muchos cristales y mucha gente, y la palabra explosión. Lo llamé para ganar tiempo, para que no colgara. Me habló de su soledad. Creo que está a punto de hacer algo terrible, y no para sí mismo. Y esos detalles, Beatriz, continuó Rafael, su voz llena de respeto. Esos diletantes detalles que tu hijo se hubiera reído,
fueron la clave. El pitido nos llevó a un tipo específico de detonador. El olor a disolvente, a un explosivo casero. La descripción del lugar de muchos cristales y mucha gente nos llevó directamente al Palacio de Congresos, donde se celebraba una cumbre internacional. Gracias a tus indicaciones precisas sobre su estado emocional y el tiempo que ganaste, pudimos identificar al individuo y desactivar los artefactos minutos antes de la explosión. Miles de vidas se salvaron. El gobierno lo mantuvo en secreto para evitar el pánico masivo y no dar publicidad al grupo terrorista. Pero tú, Beatriz, te convertiste en un activo invaluable, una operadora especial de la que nadie, ni siquiera tu propio hijo, tuvo idea. Así es, dijo Beatriz, sus ojos brillando. Mientras Camilo se jactaba de su clínica innovadora y su visión científica, el dinero que le di para su proyecto, el que obtuvo de la venta de mi casa, proviene indirectamente de los fondos de contingencia que el gobierno me asignó por mi consultoría silenciosa. No lo necesito. Solo lo usé como carnada. Lo que ellos ven como ahorros o regalos era parte de una estrategia mucho más grande para un día como hoy. Para exponer la verdad de su ego vacío. Y para demostrar que la verdadera salud mental no es un negocio, sino un servicio de amor. El poder secreto de Beatriz no era una riqueza material en sí misma, sino la influencia y el reconocimiento silencioso que había ganado en las altas esferas del gobierno, junto con una fortuna legítima que había acumulado discretamente a través de sus consultorías estratégicas, lejos de los ojos de su familia. La conversación entre Beatriz y el inspector Rafael Vargas fue un paso a paso implacable. Una disección fría y metódica de la venganza que estaba por desatarse. El plan, forjado en la intersección de la inteligencia gubernamental y la dolorosa experiencia personal de Beatriz, se centraría en desmantelar la vida de Camilo y Lucía pieza por pieza, en las mismas áreas que ellos valoraban por encima de todo. «Rafael, el primer paso es la caída de su centro de bienestar psicológico», dictó Beatriz, su voz gélida. «Quiero que se sepa que su fundación se construyó sobre un fraude. El dinero que les entregué, y del que tanto se jactaron, fue la base de ese castillo de naipes. Mis ahorros no eran míos. Eran fondos que yo tenía bajo gestión para una organización benéfica secreta, vinculada ya a mi trabajo, que ellos desconocían. La transferencia que les hice fue, legalmente, un préstamo con intereses abusivos que nunca tuvieron intención de devolver. Y ese es el punto de partida». Rafael asintió, su mirada fija en una pantalla que mostraba un organigrama financiero. «Entendido. Mis contactos en la Fiscalía y la Agencia Tributaria ya tienen las denuncias anónimas, pero con pruebas irrefutables. Las transferencias de tus cuentas a las suyas, y de ahí a la compra del edificio del centro, están perfectamente rastreadas. Se abrirá una investigación por presunto blanqueo de capitales, evasión fiscal y fraude de inversión. Sus cuentas bancarias serán bloqueadas de inmediato. Sus socios financieros se retirarán y la reputación del centro será destruida antes de que abra sus puertas. Y Camilo, mi hijo psicólogo, continuó Beatriz. Su carrera. Quiero que su profesionalidad se ponga en tela de juicio. Sus arrogantes diagnósticos y su falta de empatía genuina serán su perdición. Ya he coordinado con el Colegio de Psicólogos y la universidad donde imparte clases, explicó Rafael. Recibirán un dossier detallado con grabaciones de sus conversaciones telefónicas y reuniones con Lucía, donde se burla de sus pacientes, subestima la psicología de base y se jacta de aplicar tratamientos superficiales solo por la rentabilidad. También hay pruebas de sus diletantes consejos a colegas, donde muestra su falta de rigor. La universidad iniciará una investigación por ética profesional y conducta inapropiada. Su cátedra será suspendida y su licencia, probablemente, revocada.
será públicamente despojado de su estatus científico. Y Lucía, dijo Beatriz, su voz más baja, pero igual de implacable. Su imagen de socia elegante y experta en bienestar. Eso también se derrumbará. Para Lucía, afirmó Rafael, la prensa de sociedad recibirá filtraciones sobre sus conexiones con empresas, con prácticas laborales dudosas, que ella blanqueaba con su imagen, y sus ostentosos gastos personales que no concuerdan con sus ingresos declarados. Además, su papel como administradora de los fondos del Centro de Bienestar la implicará directamente en el fraude. Su nombre será un sinónimo de hipocresía y avaricia en los círculos de la alta sociedad y el bienestar. Sus contratos con marcas serán rescindidos. «¿Y la casa?», dijo Beatriz, con un matiz de satisfacción en su voz. «¿La que iban a vender para modernizarla o para mi retiro dorado? Quiero que sepan que no solo no la venderán, sino que nunca más podrán pisarla. La propiedad ya ha sido legalmente transferida a un fideicomiso secreto bajo mi tutela, como parte de la compensación por tu consultoría secreta al Estado», explicó Rafael. «Ellos intentarán venderla, pero descubrirán que el título de propiedad ya no está a tu nombre, ni al suyo. Está protegida, intocable para ellos, un monumento a su avaricia. Se quedarán sin la casa y sin el dinero que esperaban de ella. Y finalmente», dijo Beatriz, con una voz que helaba la sangre, «la revelación pública, no solo de su fraude, sino de mi verdadera identidad y mi contribución. Eso será la estocada final. Quiero que mi condecoración se anuncie en el mismo evento donde ellos esperaban triunfar». Rafael asintió, una sonrisa sombría cruzando su rostro. «El plan está en marcha. La gala de los premios del gobierno a la seguridad ciudadana se acerca. Será el escenario perfecto. Que la diletante les muestre lo que es la verdadera psicología, despiadadamente, como en uno de tus mejores consejos que salvaron una nación». El plan estaba completo. La venganza, fría y calculada, había comenzado. La mañana siguiente se desplegó con la precisión de un guión cuidadosamente escrito, aunque para Camilo y Lucía fue el inicio de un caos incomprensible. El día había comenzado con el típico ritual de lujo. Un desayuno con café de especialidad y tostadas de aguacate en su elegante cocina de diseño minimalista. Camilo, mientras revisaba su tableta, murmuraba sobre la agenda del día. «Lucía, hoy tengo una reunión crucial con los inversores para el Centro de Bienestar. Si cerramos ese trato, nuestro imperio psicológico despegará definitivamente. ¿Y tú, con tus clientes de bienestar, todo en orden para el lanzamiento de la nueva línea de productos?» Lucía, mientras aplicaba un filtro de Instagram a su selfie matutino, respondió con despreocupación. «Todo bajo control, mi amor. Los influencers están listos. Solo necesito hacer una transferencia urgente para el diseño interior del centro. Son 50.000 euros, pero valdrá la pena». Fue entonces cuando Camilo intentó pagar su café matutino con su tarjeta de crédito Platinum. La transacción fue denegada. Frunció el ceño. «Qué raro. ¿Fallo del sistema?». Lo intentó de nuevo. Denegado. La mesera lo miró con incomodidad. En ese mismo instante, el teléfono de Lucía vibró con una llamada entrante. Era del banco. Su rostro, que segundos antes irradiaba perfección, se contrajo en una mueca de incredulidad. «¿Cómo que mis cuentas están bloqueadas? ¿Qué significa irregularidades en el origen de los fondos?». No, eso es imposible. Acabo de recibir una transferencia enorme por una consultoría». Su voz subió de tono, tornándose aguda y estridente. «Exijo una explicación. ¿Qué es esto de investigación interna?». Camilo, que había logrado pagar con otra tarjeta después de varios intentos, escuchó la conversación de Lucía y supo que algo andaba muy mal.
Su propio teléfono comenzó a sonar incesantemente. Eran sus socios inversores, todos con la misma historia. Doctor Camilo, las negociaciones para el centro de bienestar están suspendidas. El banco ha congelado sus activos personales y los de la empresa. No podemos seguir adelante con el proyecto hasta que se aclare su situación financiera. Los informes de auditoría que nos han llegado de fuentes anónimas son alarmantes. Hay un problema serio con el origen del capital inicial. El pánico se apoderó de Camilo. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó, lanzando su tableta sobre la mesa. Lucía, con el teléfono aún pegado a la oreja, tenía los ojos desorbitados. Dicen que hay una alerta por blanqueo de capitales y fraude de inversión, que investigan el origen de todo nuestro dinero. Es una locura, y mi carrera como consultora de bienestar está en juego. Camilo recibió una llamada más. Era de la universidad donde impartía clases. Su rostro se puso blanco. ¿Una auditoría inmediata de mis fondos de investigación? ¿Por qué? ¿Una denuncia anónima por ética profesional y malversación de fondos? No, debe ser un error. ¿Qué documentos? ¿Qué tratos ilegales? La voz al otro lado de la línea era gélida. Doctor Camilo, la Junta Directiva de la Facultad de Psicología ha recibido una queja formal con pruebas contundentes sobre el uso de los fondos de investigación y, lo que es más grave, grabaciones de sus conversaciones privadas, donde usted se burla de la profesión y de la empatía como algo diletante. Su acceso a los fondos y a las clases ha sido revocado. No puede pisar el campus hasta que esto se aclare. Es un escándalo. El pánico se extendió como un virus en su hogar. Las llamadas se multiplicaron, las notificaciones de bloqueo de cuentas, de auditorías inesperadas, de cancelaciones de contratos, de congelación de activos. Los gritos de desesperación resonaron por las líneas telefónicas. «Camilo, estoy arruinada. Mis clientes. Mi reputación», sollozaba Lucía. «Lucía, mi carrera, mi clínica, nos van a arruinar», gritaba Camilo, con la voz ahogada por la angustia. «¿Pero quién? ¿Quién está haciendo esto? Esto no es normal. Es un ataque coordinado», balbuceó Camilo, su rostro desfigurado por el terror. «¿Será la competencia? No, es demasiado organizado. Como si alguien supiera cada uno de nuestros puntos débiles y cada una de nuestras conversaciones». Lucía, sentada en el suelo, lloraba incontrolablemente. «El centro, nuestro sueño, todo se está yendo al garete». En el caos de sus conversaciones de pánico, una oscura premonición comenzó a germinar en la mente de Camilo. Los ahorros de madre, la venta de la casa. ¿Y sí? Pero la idea era tan inverosímil, tan descabellada, que la descartó de inmediato. Su madre, la vieja Beatriz, la ingenua voluntaria del teléfono, era incapaz de una malicia tan calculada. Sin embargo, el pánico ya había invadido cada rincón de sus vidas, destrozando la fachada de su supuesta invencibilidad. La oficina de Camilo, un espacio de diseño moderno con vistas panorámicas a la ciudad, solía ser su fortaleza, el epicentro de su autoproclamado éxito psicológico. Hoy se sentía como una jaula. El decano de la Facultad de Psicología de la universidad, el respetado doctor Armando Soto, un hombre con una reputación intachable y una mirada de acero, lo esperaba sentado al otro lado de la imponente mesa de caoba. Su rostro, generalmente amable, era una máscara de fría decepción. «Doctor Camilo, por favor, tome asiento», dijo Soto, su voz desprovista de su habitual calidez. Camilo se sentó, el corazón latiéndole desbocado. Sabía lo que venía. Las llamadas del banco, los inversores retirándose, el pánico de Lucía por sus clientes.
Era como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. «Seré directo, doctor Camilo», continuó Soto, su mirada fija en unos documentos sobre la mesa. «Hemos recibido una serie de informaciones muy comprometedoras que afectan no solo a su desempeño, sino a la reputación de esta institución y de la profesión psicológica en general. Informes que detallan la malversación de fondos de investigación, la sobrevaloración de sus proyectos y la forma en que manipuló a un familiar cercano para obtener fondos para sus supuestas inversiones en el centro de bienestar. Hay transcripciones de llamadas, extractos bancarios que muestran movimientos sospechosos y un análisis forense de la contabilidad que revela evasión de impuestos y posibles fraudes de inversión». Soto empujó un sobre manila hacia Camilo. «Todo esto, doctor Camilo, me llegó esta mañana. De una fuente anónima, pero increíblemente bien informada. Hay grabaciones de voz, sus propias palabras, en las que se jacta de haber exprimido a su madre para obtener liquidez y de cómo el dinero de la venta de su casa era un regalo del cielo que no tenía intención de devolver. Aquí están, sus propias palabras, hablando de cómo la consideraba una caja fuerte andante y de cómo iba a dejarla en un buen asilo cuando ya no fuera útil, y de cómo sus consejos diletantes eran una farsa». El rostro de Camilo se descompuso. El papel se le escurrió de los dedos. El pánico se transformó en un terror visceral. Eran sus palabras, su voz. ¿Cómo era posible? También hay pruebas de la manipulación de sus informes de investigación, de cómo infló las cifras para atraer fondos, añadió Soto, su voz severa. Y lo que es peor, la filtración de esta información a la prensa especializada en psicología y a los medios nacionales ya ha empezado. El daño reputacional para la universidad y para la facultad es incalculable. Por lo tanto, no tengo otra opción que rescindirte su contrato con efecto inmediato. Está despedido, doctor Camilo. Sus acciones han puesto en riesgo años de trabajo y la credibilidad de esta institución. Su licencia, por ahora, queda suspendida por el Colegio de Psicólogos. La humillación era absoluta. Camilo intentó hablar, balbucear una excusa, una negación. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. La cara de Soto, una mezcla de decepción y desprecio, era un espejo de su propia caída. Mientras tanto, Lucía, en su elegante agencia de consultoría, enfrentaba su propio juicio. Su jefa, la respetada Elena Navarro, la recibió con una frialdad que congeló la sangre de Lucía. «Lucía, esto es vergonzoso. Los clientes han empezado a cancelar contratos». Las acusaciones de inflar sus propias métricas de consultoría, de manipular encuestas de bienestar. Y lo que es peor, la venta de información confidencial de clientes a la competencia. Tenemos emails, mensajes de texto, pruebas irrefutables. Y estas filtraciones han llegado a la prensa. Nuestro nombre, el prestigio de esta agencia, está en juego. Elena le mostró una serie de capturas de pantalla, de conversaciones de WhatsApp, de transferencias bancarias. Y lo que es más grave, Lucía, se ha revelado su implicación en la obtención de fondos de dudosa procedencia, incluyendo la venta de la casa de su suegra para invertir en el centro de bienestar que no prosperó. Y sus comentarios despectivos sobre ella, donde la llama vieja ingenua y se jacta de cómo le sacaron todo lo que tenía. Esto, Lucía, es una bajeza moral inaceptable para un miembro de esta agencia. Estás fuera. Y te enfrentarás a demandas de los clientes y, probablemente, a cargos penales. La desesperación se apoderó de Lucía. Su carrera, construida con tanto esfuerzo, se desmoronaba en cuestión de minutos. La vergüenza era un fuego que la consumía por dentro. Los sueños de riqueza, el estatus, la reputación.
Todo se desvanecía en una nube de cenizas, dejando al descubierto la cruda realidad de sus acciones. El nudo en el estómago de Camilo se apretó. Una premonición helada. La voz de Lucía, quejándose de sus cuentas bloqueadas, se mezclaba con el eco de sus propias palabras despectivas. La vieja ingenua. Exprimirla. La figura de su madre, hasta entonces tan insignificante, comenzó a crecer en su mente, proyectando una sombra ominosa sobre su nueva realidad de ruina. El colapso financiero y profesional de Camilo y Lucía fue el preludio de un aislamiento social total, un vacío que los engulló con una voracidad insospechada. Al principio, la incredulidad era su única compañera. No podían concebir que su vasta red de amigos, influyentes, socios de negocios, colegas y conocidos sociales pudiera desvanecerse tan rápido como el humo. Camilo, desesperado, agarró su teléfono, sus dedos temblorosos marcando el número de su antiguo decano, Armando Soto. «Armando, por favor, necesito tu ayuda. Mis cuentas están bloqueadas, los inversores se han retirado. Es un ataque, una conspiración. Necesito un préstamo puente, un aval, lo que sea. Sabes que soy un psicólogo de renombre. Solo es un bache temporal». Al otro lado de la línea, la voz de Soto era gélida, distante. «Doctor Camilo, lamento decirle que no puedo ayudarle. He visto las noticias. Las acusaciones de fraude, las grabaciones de sus conversaciones con su madre. La reputación de su persona es insostenible. Mis directores han sido muy claros. Cualquier asociación con usted sería un riesgo inaceptable para la universidad. Mis disculpas. Le deseo suerte». Y sin más, la llamada se cortó. Camilo intentó con otros, sus amigos de la alta sociedad psicológica. Ricardo, su colega arrogante. Mateo, el director de un centro de investigación. Todos respondieron con evasivas, con excusas de última hora, con el silencio de teléfonos que sonaban ocupados o que simplemente no contestaban. La dura realidad golpeó a Camilo con la fuerza de un mazazo. Su estatus social, la base misma de su existencia, no era un reflejo de su valía personal, sino un mero apéndice de su supuesto éxito económico y mediático. Ahora que el dinero se había esfumado y su nombre estaba manchado, también lo habían hecho sus amistades. Lucía experimentó la misma y brutal revelación. Intentó contactar a sus colegas del mundo de la consultoría de bienestar, a las influencias que había cultivado en eventos de networking. «Elena, soy Lucía. Necesito hablar contigo. Es urgente. Mis clientes, es un error, lo juro. Necesito que me respaldes, que uses tu influencia en la agencia». La respuesta de Elena fue un balbuceo de excusas. «Lo siento, Lucía. Estamos muy ocupados. Y francamente, las acusaciones son muy serias. No podemos asociarnos con algo así. Nuestra marca es intachable. Es por el bien de la agencia». El teléfono se apagó. La humillación era su pan de cada día. Camilo, con el rostro más pálido que nunca, marcó el número de algunos pacientes influyentes que le debían favores. Le colgaron el teléfono. Sus intentos de conseguir ayuda fueron patéticos. Una danza desesperada de llamadas y mensajes que quedaron sin respuesta. Las puertas que antes se abrían de par en par, ahora estaban herméticamente selladas. Las invitaciones a eventos exclusivos, a cenas importantes, a lanzamientos de productos, dejaron de llegar. Sus perfiles en redes sociales, antes llenos de fotos con celebridades y empresarios, de comentarios de admiración y envidia, se quedaron en silencio. Los me gusta desaparecieron. Los comentarios se extinguieron. Sus publicaciones, antes virales, ahora se hundían en el abismo de la indiferencia digital. Comenzaron a entender, con una claridad dolorosa y tardía, que su estatus social, su círculo de amigos, su prestigio,
no eran más que un reflejo prestado de la riqueza y la influencia que habían obtenido de su madre, la que ahora despreciaban. Se miraban entre sí, dos almas perdidas en un desierto social que ellos mismos habían creado con su avaricia y su desprecio. La soledad, antes una abstracción, se había vuelto una realidad tangible, una barrera infranqueable que los separaba del mundo que tanto habían valorado. Y en esa soledad, una pregunta silenciosa comenzó a resonar en sus mentes. ¿Quién estaba detrás de todo esto? La respuesta, aún incomprensible, flotaba en el aire como un fantasma amenazador. La sombra de una diletante que daba consejos en un teléfono. El golpe mediático de Beatriz fue tan devastador como una onda expansiva, orquestado con la precisión de una mente maestra en la construcción de tramas. A diferencia de su hijo, Beatriz no necesitaba contactos superficiales. Tenía al inspector Rafael Vargas, el maestro en el arte de la filtración controlada y la maximización del impacto mediático, con los recursos de todo un aparato estatal a su disposición. La noche del día en que las carreras y las finanzas de Camilo y Lucía se desmoronaron, la bomba estalló. La primera señal fue una nota concisa y anónima enviada a los principales periódicos y cadenas de televisión del país, así como a las revistas especializadas en psicología y bienestar. No eran rumores, sino un dossier de pruebas irrefutables. Grabaciones de audio de Camilo, ufanándose de haber exprimido a la vieja y de cómo la venta de su casa era dinero caído del cielo que nunca devolvería, mientras se burlaba de la obsoleta empatía de su madre y de sus diletantes consejos. Correos electrónicos de Lucía negociando la manipulación de cifras en proyectos de consultoría y de cómo se jactaba de engañar a su suegra. Y documentos internos del Centro de Bienestar Psicológico que mostraban cifras financieras infladas y contratos de inversión basados en fondos no declarados. La noticia se propagó como un incendio forestal. El noticiero de la noche abrió con el escándalo. Psicólogo de renombre, implicado en una red de fraude y manipulación de fondos y en el desprecio a su madre. Las imágenes de Camilo y Lucía, antes pulcras y sonrientes, ahora se mostraban junto a los extractos de sus conversaciones más condenatorias. La voz de Camilo, arrogante y despreocupada, resonaba en las televisiones de todo el país. La vieja es una caja fuerte andante, solo hay que saber abrirla. Luego, a un buen asilo, y la casa para nosotros, claro. La risa de Lucía, aguda y burlona, se escuchaba al fondo. Pobre Beatriz, tan ingenua. Como si tuviéramos tanto tiempo para lidiar con sus finanzas. Mejor que siga con sus llamadas anónimas y nos deje a nosotros los negocios de verdad. Las palabras de Camilo, despectivas y calculadoras, se añadían al coro. Es que no se da cuenta de la importancia de estas cosas. No entiende de negocios de verdad. Con sus consejos genéricos y su empatía de barrio. Las redes sociales explotaron. Los hashtags, como vi psicólogo fraude. Centro de mentiras. Beatriz la verdadera psicóloga. Se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Los artículos en los periódicos digitales se actualizaban minuto a minuto, con analistas financieros, expertos en ética profesional y columnistas de opinión diseccionando la caída de la pareja. La historia era demasiado jugosa para ser ignorada. La tierna voluntaria del teléfono de la esperanza, víctima de su propio hijo profesional, revelando la oscuridad de sus herederos en el mundo de la psicología y el bienestar. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, encontró en la historia de Beatriz el filón perfecto. Rafael se había asegurado de que no solo los medios principales recogieran la noticia, sino también los blogs de investigación, los podcasts y los influencers más seguidos del nicho de la salud mental y la ética profesional. La historia no se contaba solo con palabras, sino con fragmentos de audio y video que eran imposibles de refutar.
La voz de Camilo, jactándose de cómo se había deshecho de su madre y cómo su diletantismo era una vergüenza, se convirtió en un meme viral. Beatriz, desde la tranquilidad de su estudio, observaba el espectáculo. La pantalla de su ordenador mostraba un mapa en tiempo real de cómo la noticia se extendía por el globo. Su corazón, que había sentido el frío de la traición, ahora latía con la satisfacción de la justicia, fría y desapasionada. Era la ejecutora, no la víctima. Y el mundo, ajeno a la mano que movía los hilos, no tenía idea de que la vieja Beatriz, la inocente operadora del teléfono de la esperanza, era en realidad el cerebro oscuro detrás de la exposición más brutal de su propio hijo. La explosión mediática era solo el comienzo del juicio público. El juicio social fue implacable, una marea de indignación que arrastró a Camilo y Lucía, dejándolos varados en una isla de oprobio. Sus perfiles en redes sociales, antes vitrinas de sus vidas glamorosas, se transformaron en un vertedero de comentarios de odio, de juicios sumarios, de condenas virtuales. «Monstruo. ¿Cómo se atreve a tratar así a su propia madre?», exclamó un comentario debajo de una foto antigua de Camilo y Lucía, sonriendo en una conferencia de psicología. Otro añadió: «Estafadores, parasitando a una mujer mayor. Ojalá nunca vuelvan a ejercer ni a hablar de bienestar». Debajo de una imagen de Lucía promocionando un retiro de meditación, alguien escribió: «Farsante. Vende humo y se jacta de engañar a su suegra. Tu paz interior es tan falsa como tus cuentas». Un comentario recurrente era: «Que devuelvan hasta el último céntimo a la pobre Beatriz. Escoria humana». Los emojis de vómito y serpientes infestaban cada publicación, cada historia, cada mención de sus nombres. El linchamiento digital era brutal, sin piedad, y no había escapatoria. Sus amigos de antaño, aquellos que se habían beneficiado de su dinero y su influencia, se apresuraron a repudiarlos públicamente. Ricardo, su antiguo colega psicólogo, publicó en su cuenta de X, antes Twitter: «Profundamente decepcionado por las recientes revelaciones. Siempre he creído en la honestidad y la ética en la psicología. Mi clínica no tolera la asociación con tales prácticas. Mis pensamientos están con la verdadera empatía». Era una declaración clara, un desmarque total. Elena Navarro, la exjefa de Lucía, hizo una declaración a la prensa especializada, desvinculándose de inmediato. «El comportamiento de la señorita Lucía es inaceptable y no representa los valores de nuestra agencia. Siempre hemos sido rigurosos con la ética profesional. Condenamos enérgicamente cualquier acto de fraude o manipulación de datos en el ámbito del bienestar. En eventos sociales, si es que se atrevían a aparecer, eran el centro de miradas de desprecio y susurros cargados de juicio. Las mesas se vaciaban a su alrededor. Las conversaciones se cortaban abruptamente cuando se acercaban. Un día, Lucía intentó entrar a una de sus tiendas de ropa de lujo habituales, y la encargada, que solía recibirla con reverencias, le informó fríamente: «Lo siento, señorita Lucía, tenemos una política de admisión reservada, y su historial reciente no cumple con nuestros estándares de clientela». La puerta se cerró en su cara. El ostracismo era total. Sus nombres, antes sinónimos de éxito y aspiración en el mundo de la psicología y el bienestar, ahora eran un epíteto, un sinónimo de vergüenza. La sociedad, que antes los había elevado, ahora los escupía con furia. La vida que habían construido sobre cimientos de mentiras se desmoronaba bajo el peso del desprecio público. En medio de este torbellino de condena, el teléfono de Camilo sonó. Era un número desconocido. Dudó en contestar, acostumbrado a las llamadas de números privados de periodistas o cobradores. Pero la curiosidad, o quizás una desesperada chispa de esperanza,
Lo impulsó a Teta a aceptar la llamada. La voz al otro lado de la línea era tranquila, serena, inconfundible. Era Beatriz. «Camilo, sé que has estado pasando por momentos difíciles», comenzó Beatriz, su tono sin una pizca de emoción ni de lástima. Era un hecho, una observación distante. «Lucía también». Hizo una pausa. «He estado siguiendo las noticias. Parece que la gente finalmente ha tenido la oportunidad de ver lo que son en realidad y de entender la verdadera esencia de la psicología». La garganta de Camilo se apretó. «Madre, tú. Sabía que eras tú. Esto es una locura. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Somos tu familia». Su voz estaba cargada de histeria, de desesperación. «¿Familia?». Beatriz repitió la palabra, y en su tono había un matiz de ironía que heló la sangre de Camilo. «Un concepto interesante, ¿no crees? Uno que ustedes parecen haber olvidado hace mucho tiempo. Pero no llamo para discutir eso. Todavía no». Camilo, a pesar de su ira, sintió un escalofrío. La voz de su madre, tan calmada, tan desprovista de emoción, era más aterradora que cualquier grito. «¿Qué quieres? ¿Más humillación? ¿No es suficiente con lo que nos has hecho?». «Todavía no es suficiente», respondió Beatriz, su voz como un bisturí. «Pero podemos ponerle fin a esto, o al menos aclarar algunas cosas de una vez por todas. Estoy dispuesta a escucharlos, a escuchar su versión de los hechos. Una última vez, en persona». La propuesta pareció descabellada para Camilo. «¿Una reunión? ¿Con su madre? ¿La mujer que los estaba destruyendo sistemáticamente? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Para que nos sigas humillando?» «Un lugar neutral», dijo Beatriz, sin dar detalles. «Un lugar donde la verdad pueda ser contada, sin interrupciones ni distorsiones. Un lugar donde no puedan escapar de las consecuencias de sus acciones. Les enviaré la dirección. Estén allí a la hora indicada. Si no vienen, consideraré que han renunciado a cualquier posibilidad de redención, por mínima que sea. Y la verdad, Camilo, no siempre es bella, pero es liberadora. Especialmente en la psicología». El tono de Beatriz era tan final, tan irrefutable, que Camilo no se atrevió a replicar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo en la voz de su madre que le decía que esta no era una invitación a la reconciliación, sino a una ejecución. Y sin saberlo, Camilo y Lucía se dirigían, como ovejas al matadero, al lugar donde su destino se sellaría frente a los ojos de todo el país. El coche que los transportaba a la dirección que Beatriz les había enviado vibraba con la tensión que flotaba en el aire. Camilo y Lucía se sentaban en un silencio tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos de ira, confusión y una naciente aprensión. La dirección, salón de actos del Palacio de Gobierno, les había parecido extraña, pero la voz de su madre, tan gélida y segura, no les había dejado otra opción que acudir. Habían interpretado la invitación como una última oportunidad para aclarar las cosas, quizás incluso para pedir clemencia, para suplicar. La idea de que su madre, la vieja Beatriz, pudiera tenderles una trampa tan elaborada en un evento tan público era inimaginable. Al llegar, la magnitud del engaño los golpeó con la fuerza de un puñetazo. El salón no era una sala de reuniones privada. El vestíbulo estaba lleno de cámaras de televisión, reporteros con micrófonos, agentes de seguridad con uniformes impolutos y un equipo de protocolo que parecía preparado para un evento de Estado. Las pantallas de televisión del vestíbulo mostraban el logo del prestigioso Premio Nacional al Mérito Civil, el galardón más alto que el gobierno concedía a ciudadanos por sus contribuciones excepcionales a la nación. «No puede ser», exclamó Camilo, el terror desfigurando su rostro. «¿Una gala de premios del gobierno?
Es una trampa. Madre, es una desquiciada. Lucía, con los ojos desorbitados, se llevó una mano a la boca. No. Esto es una locura. ¿Nos va a exponer aquí, en vivo, frente a las autoridades? No podemos hacer esto. Un asistente del protocolo, con una sonrisa forzada y un tono demasiado amable, se acercó a ellos. Buenas noches, doctores. Los estábamos esperando. La galardonada de honor ya está en el escenario. Por favor, síganme. La ceremonia de premios comienza en 5 minutos. La sala está a rebosar de ministros y dignatarios. Camilo intentó retroceder, sus ojos buscando una salida. No vamos a ninguna parte. Esto es un secuestro, una humillación pública. Queremos a nuestros abogados. La voz del asistente se volvió un poco más firme, sus ojos de acero. Lo siento, señor. Una vez que están aquí no hay vuelta atrás. Tienen su invitación VIP firmada por la oficina de protocolo. Y como saben, la prensa nacional está aquí cubriendo el evento. No querrán un escándalo aún mayor, ¿verdad? Y la galardonada, la señora Vargas, ha insistido en que su presencia es crucial para el desarrollo de la noche. Su puesto es en la primera fila, para no perderse nada de la ceremonia de premiación. La mención de la señora Vargas y la galardonada de honor resonó en la mente de Camilo y Lucía. De repente el velo de ingenuidad sobre su madre se rasgó por completo, revelando una figura mucho más compleja y poderosa de lo que jamás habían imaginado. Lucía, presa del pánico, miró a Camilo. «Tenemos que irnos, ahora mismo. No podemos permitir esto». Pero los agentes de seguridad, discretos pero firmes, se habían posicionado estratégicamente, bloqueando cualquier intento de escape. La trampa se había cerrado. No había escapatoria. Estaban atrapados, como insectos en una red, a punto de ser expuestos y devorados por la voracidad del evento en vivo. El terror se instaló en sus corazones, un frío implacable que les helaba la sangre. Los reflectores, las cámaras, el público. Todo se sentía como una sentencia de muerte anunciada. Una ejecución pública diseñada por la mujer que ellos creyeron haber relegado al olvido y a los diletantes consejos. La humillación final estaba a punto de comenzar. El escenario del salón de actos del Palacio de Gobierno era imponente, bañado por la luz de los focos que parecían disolver cualquier sombra. Un público selecto, compuesto por ministros, dignatarios, altos mandos militares y figuras influyentes de la sociedad, llenaba las gradas. El presentador de la gala, un célebre periodista de la televisión nacional, dio la bienvenida a los espectadores y anunció el momento más esperado de la noche: la entrega del Premio Nacional al Mérito Civil, la más alta condecoración del Estado. Camilo y Lucía, sentados en la primera fila como figuras petrificadas, veían sus esperanzas de una salida milagrosa desvanecerse. Sus rostros pálidos y desfigurados por el pánico eran un contraste grotesco con el brillo del escenario. El presentador tomó el micrófono. Y ahora, damas y caballeros, llegamos al momento cumbre de la noche. Un premio que celebra el espíritu de servicio, la valentía silenciosa y la contribución excepcional a la seguridad y bienestar de nuestra nación. Este año, hemos sido testigos de un acto de heroísmo discreto, de una mente brillante cuya empatía y sabiduría evitaron una tragedia de proporciones incalculables. Por primera vez en la historia de este galardón, lo otorgamos a una ciudadana que, desde el anonimato de su hogar, se convirtió en un pilar fundamental de nuestra seguridad. La galardonada con el Premio Nacional al Mérito Civil es la señora Beatriz Vargas. Un estruendo de aplausos se desató. La audiencia se puso de pie, ovacionando. Las cámaras se enfocaron en la figura que se levantaba de su asiento en primera fila, una mujer imponente,
envuelta en un vestido de un intenso color verde esmeralda que irradiaba autoridad y misterio. Era Beatriz. No como una víctima frágil, sino como la vencedora absoluta. Camilo y Lucía se quedaron mudos, el shock grabándose en sus rostros, sus mandíbulas desencajadas. Beatriz se acercó al atril con una calma perturbadora. Su voz, cuando habló, era clara, metódica, resonando en cada rincón del auditorio. Buenas noches a todos. Mi nombre es Beatriz Vargas. Durante muchos años, fui simplemente una voluntaria en el teléfono de la esperanza. Para algunos, especialmente para mi hijo, el psicólogo Camilo, y su esposa Lucía, yo era la vieja excéntrica que daba diletantes consejos a desconocidos. Me consideraban obsoleta, una carga, una caja fuerte andante de la que disponer, una vergüenza para su profesionalidad. Una ligera sonrisa, tan fría como el hielo, apareció en sus labios. Ellos se jactaban de haberme exprimido, de haber tomado mis ahorros y de haber vendido mi casa. Todo para sus grandes proyectos en el mundo de la psicología, sus centros de bienestar con cifras de rentabilidad infladas y contratos de inversión fraudulentos. Creían que me habían dejado sin nada, que me habían relegado al olvido. Beatriz tomó una pausa dramática, mirando directamente hacia la cámara principal, y, por ende, a millones de televidentes. Pero la verdad, señores y señoras, es muy diferente. La verdadera psicología no está en los títulos ni en los consultorios de lujo, sino en la empatía, en la escucha, en la conexión humana genuina. Mientras ellos se reían de mi intuición de abuela, yo estaba conectando con almas en la oscuridad, personas al borde del abismo. Una de esas llamadas, una noche, no era la de un suicida, sino la de un hombre roto. Sí, pero también un terrorista a punto de detonar bombas. Mi diletante empatía, mis conversaciones amables y mis preguntas ingenuas me permitieron detectar señales que ningún profesional hubiera buscado. La hora de la llamada, los ruidos de fondo, el olor que describió, las palabras clave que usó sin darse cuenta de su significado. Esos detalles, que para mi hijo habrían sido anécdotas sin relevancia clínica, fueron la clave que entregué al inspector Vargas, y que permitieron a nuestras fuerzas de seguridad evitar un atentado que habría costado miles de vidas. Beatriz alzó la mirada, sus ojos brillantes con una luz inquebrantable. Aquí tengo las pruebas. Las grabaciones de Camilo ufanándose de su engaño, los correos de Lucía manipulando datos, los informes de sus propios proyectos que muestran el fraude en sus cifras, los contratos ficticios que usaron. Todo eso ya es de dominio público y ha llevado a su caída profesional. Pero lo que no sabían es que mientras ellos construían su imperio de arena, el gobierno y yo construíamos un imperio de seguridad, de lealtad y de vida. Y la inversión que me exigieron, la venta de mi casa, fue la gota que colmó el vaso para que yo activara este plan. Un plan para demostrar que la verdadera psicología es un servicio, no un negocio, y que la dignidad siempre prevalece. No soy una víctima, concluyó Beatriz, su voz fuerte y clara. Soy la dueña de mi destino, una operadora del teléfono de la esperanza. Y esta es la historia que a partir de hoy nuestro país recordará. El público estalló en un aplauso atronador. Beatriz, en el centro del escenario, se erguía como la vencedora, la arquitecta de su propia redención, la salvadora silenciosa. Camilo y Lucía, mudos de terror y vergüenza, no podían más que mirar. Su silencio fue la última prueba de su humillación. El presentador o los periodistas, siguiendo el guión de la gala, se vieron obligados a dar la palabra a Camilo y Lucía, aunque la atmósfera de la sala era de condena absoluta. La presión era insoportable. Las miradas del público, los destellos de las cámaras, el silencio expectante del auditorio,
todo los aplastaba. El presentador, con una voz que sonaba extrañamente forzada, se dirigió a ellos. «Doctor Camilo, señorita Lucía, después de esta contundente revelación, queremos darles la oportunidad de ofrecer su versión. ¿Qué tienen que decir en su defensa?» Camilo, el primero en intentar hablar, se levantó con dificultad, sus piernas temblándole. Su voz, que solía ser potente y modulada para sus charlas profesionales, ahora era un balbuceo incoherente, ahogada por el pánico y la vergüenza. «Nosotros... Esto es una malinterpretación. Madre, ella no sabe lo que dice. Es senil. Sí, ha estado un poco confundida últimamente con sus llamadas y su intuición. Las grabaciones están editadas. Es una trampa. Una conspiración de la competencia que no soporta nuestro éxito en el centro de bienestar. Sí, eso es. Celos profesionales de nuestra clínica moderna y científica». Intentó sonreír, una mueca patética que no engañó a nadie. El público en el auditorio, que había escuchado las grabaciones con sus propios oídos y la lógica implacable de Beatriz, comenzó a abuchear. Un murmullo de indignación recorrió las gradas. El presentador levantó una mano, intentando calmar el alboroto, pero fue en vano. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, tomó el relevo, su voz apenas audible. «No. No es verdad. Nosotros amamos a nuestra madre, Beatriz. Siempre la hemos cuidado. Solo intentábamos ayudarla a manejar sus finanzas. Ella es muy mayor y a veces no entiende los negocios modernos de la psicología, la competencia. Lo de los fraudes fue un error contable, lo juro. Y lo del dinero era una inversión, sí, que íbamos a multiplicar. Lo juro, es que ella siempre fue un poco idealista, una voluntaria, ya saben. No entiende el mundo real de los negocios y la ciencia». Su voz se quebró en un sollozo. Camilo, volviendo a intervenir, gesticulaba desesperado. «Es una locura. Nuestro centro es intachable. Lo de las cifras son calumnias. Esas grabaciones están fuera de contexto. Madre siempre ha sido muy posesiva con sus llamadas y su línea de ayuda. Siempre nos ha envidiado nuestro éxito profesional. Es una vieja rencorosa. Quería vernos caer y lo ha conseguido, inventando todo esto con su teléfono y sus anécdotas de pacientes». Su voz se rompió en un grito histérico. El público respondió con un silencio gélido, más potente que cualquier abucheo. Sus mentiras eran transparentes, sus excusas lamentables. El contraste entre la calma imponente de Beatriz y la desesperación patética de su hijo y su nuera era demoledor. El presentador miró a la cámara con una expresión de resignación. «Creo que la verdad, en este caso, se ha revelado por sí misma. Gracias por su justificación». La humillación era completa, pública y sin retorno. Beatriz los observaba desde el atril, una figura solitaria en su triunfo, sin una pizca de perdón en sus ojos. La justicia a veces era un espectáculo muy cruel, y la verdad, un bisturí. Varios meses después de aquel huracán mediático y de la gala del Premio Nacional al Mérito Civil, la vida de Camilo y Lucía era un sombrío reflejo de sus antiguas pretensiones. La caída fue tan vertiginosa como completa, dejando a su paso solo escombros de lo que una vez fue su ostentosa existencia en el mundo de la psicología y el bienestar. Camilo, el expsicólogo de renombre, trabajaba ahora como empleado en una pequeña tienda de artículos para mascotas en un centro comercial de las afueras. El uniforme, un chaleco verde con huellas de patas, contrastaba grotescamente con los trajes de diseño que solía lucir en las conferencias.
Su jornada comenzaba al amanecer, reponiendo pienso, limpiando jaulas y soportando los ladridos constantes. La humillación era una constante. Un día, mientras intentaba convencer a una clienta de comprar una jaula para hámster, la mujer lo miró y susurró a su acompañante: ¿Ese no es el hijo de la señora del Premio Nacional? El del fraude de la clínica. Mira cómo ha terminado. ¡El karma! Camilo sintió una punzada de vergüenza que le quemó las mejillas, pero no pudo levantar la vista. Sus sueños de imperios psicológicos se habían reducido a dar consejos sobre cómo educar a un periquito. Lucía, la ex experta en bienestar, se vio obligada a dejar su agencia y ahora trabajaba como masajista a domicilio, ofreciendo servicios de bienestar de bajo coste. Sus manos, que antes se adornaban con joyas caras y tecleaban estrategias de marketing para marcas de lujo, ahora amasaban músculos doloridos y aplicaban aceites baratos. El olor a bálsamo de tigre reemplazó el aroma a perfumes caros y a café de especialidad. Las clientas, muchas de ellas curiosas, la miraban con desconfianza, al tanto de su historia. Su glamour se limitaba a llevar un uniforme blanco impoluto y a forzar una sonrisa mientras frotaba espaldas. Los retiros de meditación que solía organizar eran ahora un chiste recurrente en los foros de chismes de la prensa rosa, un recordatorio constante de su estafa. Su hogar, el elegante apartamento de diseño que compartía con Camilo, había sido embargado y vendido para pagar sus deudas. Ahora vivían en un pequeño y destartalado piso en un barrio periférico, con muebles alquilados y el constante ruido de sus vecinos y las sirenas. La pérdida de sus lujos era palpable en cada aspecto de sus vidas. Ya no había coches de alta gama, ni ropa de alta costura, ni restaurantes de lujo, ni vacaciones exóticas. Comían fideos instantáneos y miraban televisión en un viejo aparato con señal intermitente. La humillación era su pan de cada día, un castigo que no cesaba. Habían perdido todo, no solo el dinero, sino la dignidad, el respeto y, lo que era peor, la ilusión de un futuro brillante. La nueva realidad era un pozo sin fondo de arrepentimiento y miseria, el resultado directo de la venganza de la mujer a la que habían despreciado. El aislamiento social de Camilo y Lucía fue completo y despiadado, un cerco de invisibilidad que los asfixiaba día tras día. Las calles de la ciudad, antes su pasarela de vanidad, se habían convertido en un campo minado de encuentros incómodos y desprecios velados. Un sábado por la tarde, Camilo y Lucía, vestidos con ropa sencilla y con la mirada baja, se atrevieron a ir a un centro comercial en un barrio más alejado, esperando pasar desapercibidos. Mientras Lucía empujaba el carrito, Camilo vio a la distancia a un grupo de sus antiguos amigos psicólogos y consultores de bienestar. Eran Ricardo, su ex colega, y Mateo, el director de investigación, riendo a carcajadas mientras escogían ropa de marca en una boutique de lujo. Camilo, con una chispa de esperanza desesperada, intentó acercarse, una sonrisa forzada en su rostro. «Ricardo, Mateo, qué casualidad verlos por aquí». Ricardo lo miró por un segundo. Sus ojos se cruzaron con los de Camilo, pero su expresión no cambió. Se giró hacia Mateo, elevando la voz. «Mateo, te decía, el nuevo protocolo de terapias cognitivas está revolucionando el campo. Tenemos que celebrarlo con una cena de colegas». Mateo asintió, su mirada fija en la ropa, como si Camilo fuera transparente. Ambos continuaron su conversación, riendo, sin siquiera dignarse a mirarlo de nuevo. Era como si Camilo no existiera, como si fuera una mera sombra. La humillación fue tan profunda que Camilo sintió que el aire le faltaba. Se dio la vuelta y se apresuró a buscar a Lucía, su orgullo hecho añicos. Lucía experimentaba lo mismo. Un día, mientras esperaba el autobús, vio a Elena Navarro, su ex jefa de la agencia, salir de un lujoso coche.
Helena la miró fijamente por un instante, su rostro inexpresivo, y luego, sin un atisbo de reconocimiento, se subió a su coche y se fue, dejándola sola en la parada. La sensación de ser una paria, un fantasma en su propia ciudad, era insoportable. Las llamadas y mensajes de texto a antiguos contactos quedaron sin respuesta. Los grupos de WhatsApp en los que antes eran activos, ahora estaban en silencio o los habían expulsado sin previo aviso. Los eventos sociales a los que antes eran invitados de honor, ahora eran celebrados sin su presencia, sus nombres borrados de las listas. Sus cumpleaños pasaron desapercibidos, sin una sola felicitación. La soledad se convirtió en una carga palpable, un peso constante que los aplastaba. En las raras ocasiones en que se reunían Camilo y Lucía, la atmósfera era tensa, cargada de reproches mutuos. «Todo es por tu culpa, Camilo, con tus fraudes financieros», decía Lucía. «Y tú, con tus métricas manipuladas y tus contactos falsos», replicaba Camilo. Las recriminaciones eran constantes, pero en el fondo comenzaban a a entender. La cruel verdad se les revelaba con una claridad dolorosa. Su valor para el mundo, para sus amigos, para la sociedad, siempre había estado atado a su dinero, a su influencia, a la fachada de éxito que habían construido con el capital de su madre. Y, irónicamente, con la reputación de su supuesta ciencia. Ahora que el dinero se había ido y el escándalo los había desnudado, no les quedaba nada. Eran prescindibles. El mundo solo los había valorado por lo que tenían, no por lo que eran. Y en esa despiadada revelación, se hundieron más y más en la amargura de su aislamiento total. Varios años después de aquel huracán mediático y de la gala del Premio Nacional al Mérito Civil, Beatriz Vargas, la operadora diletante, no solo había resurgido de las cenizas de su antigua vida, sino que se había alzado como un verdadero fénix, una figura imponente que redefinía el concepto de triunfo. Su nombre, Beatriz Vargas, ya no era sinónimo de una vieja ingenua ni de una simple voluntaria, sino de una fortaleza inquebrantable, una astucia brillante y una dignidad que inspiraba a millones. Su nueva vida era un torbellino de actividad y reconocimiento. Su historia se había convertido en un fenómeno global, un testimonio del poder de la empatía y la intuición humana sobre la frialdad del intelecto sin corazón. Su trabajo en el teléfono de la esperanza, antes denostado, se había transformado en un modelo de servicio comunitario, atrayendo a miles de voluntarios y recibiendo financiación de gobiernos y organizaciones. Se escribieron libros sobre su vida, se rodaron documentales, y su método de escucha profunda se estudiaba en universidades, no en los programas de psicología modernos de su hijo, sino en facultades de sociología, filosofía y ética. Beatriz se había transformado en una personalidad mediática, invitada a los foros internacionales más prestigiosos, no para victimizarse, sino para hablar de la importancia de la conexión humana genuina, de la resiliencia y el autorrespeto. Su estilo, antes modesto, se había vuelto un icono de elegancia y fuerza. Vestía con una sofisticación atemporal. Su cabello gris plata enmarcaba un rostro que irradiaba sabiduría y una serenidad implacable. Fundó una fundación, El Latido Humano, dedicada a promover la empatía y la escucha activa en la sociedad, utilizando gran parte de los fondos gubernamentales y las donaciones recibidas por su impacto nacional. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Escribió un nuevo libro, no de psicología teórica, sino unas memorias tituladas La voz silenciosa, cómo la empatía salvó vidas, que se convirtió en un bestseller internacional, un manual de empoderamiento para quienes creían en el poder de la humanidad. Daba conferencias en universidades y foros internacionales, con auditorios repletos, donde compartía su viaje de transformación, siempre con la misma convicción: que la verdadera fortaleza reside en el coraje de defenderse,
de no permitir que nadie, ni siquiera la propia sangre, te defina o te rebaje. La culminación de su nueva realidad llegó en la noche de la entrega del Premio Nobel de la Paz, el galardón más prestigioso del mundo. El auditorio, resplandeciente y abarrotado de los más influyentes líderes mundiales, científicos y pensadores, se puso de pie con un aplauso ensordecedor cuando el nombre de Beatriz Vargas fue anunciado como la laureada por su contribución excepcional a la paz y la seguridad mundial. Beatriz subió al escenario, su figura imponente bajo la luz de los focos. La ovación no cesaba, una marea de reconocimiento y admiración. Tomó el micrófono, su mirada recorriendo el auditorio, deteniéndose en ningún punto en particular, pero abarcándolo todo. Gracias. Gracias a todos ustedes por este inmenso honor, comenzó Beatriz, su voz resonando con una autoridad tranquila, la misma que había usado para calmar almas en la oscuridad. Hace unos años, yo era, para algunos, una voluntaria acabada, una vieja que había perdido su relevancia. Para otros, especialmente para mi hijo, el psicólogo Camilo, y su esposa Lucía, yo era simplemente una caja fuerte andante, un recurso del que disponer, una vergüenza para su profesionalidad científica. Me consideraban ingenua, manipulable, un objeto que debía ser desechado cuando ya no fuera útil. Una pausa dramática que mantuvo a la audiencia en vilo. Pero la vida, al igual que una llamada en la noche, tiene sus propias revelaciones. A veces, las mayores traiciones son el catalizador para la más profunda de las reinvenciones. Aprendí, de la manera más dura, que la dignidad no se negocia, que el autorrespeto es un escudo inquebrantable y que la verdadera fortaleza no radica en la capacidad de perdonar a quienes te destruyen, sino en la valentía de defenderte, de trazar una línea y de decir, hasta aquí, de forjar tu propia justicia, no con violencia, sino con la verdad y la empatía. Mi teléfono, mi voz, han sido mis armas. Algunos creen que el perdón es la única vía para la paz. Yo les digo que la paz también se encuentra en la afirmación de uno mismo, en la reivindicación de la propia valía, en construir un futuro donde la integridad sea la base y donde aquellos que intentaron pisotearte entiendan el verdadero alcance de sus acciones. No hay perdón sin arrepentimiento genuino. Y no hay reconciliación cuando el daño es tan profundo que ha transformado el alma. Mi viaje ha sido el de la autoafirmación, de la resurrección de una identidad que intentaron borrar. Y hoy estoy aquí para decirles que la vida puede ser una obra maestra, incluso cuando el dolor es su punto de partida, y que la empatía es la verdadera ciencia. Beatriz Vargas, la operadora diletante y la salvadora silenciosa, se erguía ahora como un faro de resiliencia. No había perdón en su voz, ni reconciliación en su mirada. Solo un triunfo total e incondicional, una victoria forjada en el fuego de la autodeterminación y la gratitud de miles. El aplauso fue ensordecedor, un testimonio de que su historia, su verdad, había resonado profundamente en los corazones de millones. Beatriz Vargas, la fénix de la empatía, había llegado a la cima, y esta vez nadie podría derribarla.